Hay caminos que cambian una vida para siempre, pero hubo un camino que cambió la historia de la humanidad. Fue el recorrido que Jesús hizo hacia la cruz. Cada paso lo acercaba al lugar donde cargaría el pecado del mundo y abriría el camino para nuestra salvación. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie A la sombra de la cruz. Descubramos juntos detalles históricos que nos ayudarán a comprender mejor cómo fue realmente el camino al Calvario y sobre todo, por qué era necesario que Jesús muriera de esa manera para darnos salvación. Acompáñanos en la lección titulada El camino de Jesús hacia la cruz. Hoy llegamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas a terreno sagrado, a una colina fuera de la ciudad de Jerusalén, donde tendrá lugar la transacción más importante de toda la historia humana entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Lucas se refiere a esta colina como la calavera. La palabra griega es cranion, de donde proviene nuestra palabra cráneo. Ahora, no sabemos con certeza por qué este lugar recibió ese nombre. Quizás en algún momento la forma rocosa de la colina se parecía a una calavera. La palabra aramea para calavera es Gólgota, y es el término que utilizan Mateo, Marcos y Juan en sus relatos. La palabra latina para calavera es Calvaria, de donde proviene el nombre que la Iglesia adoptó después para referirse a este lugar, el Calvario. Este es el monte donde Jesús debía morir. Es el lugar donde Jesús se convertiría en el Cordero de la Pascua definitivo, el último sacrificio. Debo admitir que al llegar a este pasaje me ha costado mucho decidir qué tan rápido avanzar y dónde detenerme para reflexionar. Francamente podría predicar el resto de mi vida sobre este capítulo, y aún así nunca terminaría de explorar toda la verdad, la gracia y la gloria que contiene. Es una escena aterradora y al mismo tiempo esperanzadora. Vemos aquí nuestro pecado y nuestra salvación, nuestra culpa y nuestra garantía eterna. Aquí es donde contemplamos con toda claridad que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el lugar donde será sacrificado el Cordero sin mancha. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo abrirá el camino hacia la vida eterna. Este es el lugar donde las llamas de la ira de Dios contra el pecado serán apagadas por la sangre del Cordero. En los días de Cristo, esta terrible tortura se conocía popularmente como la muerte a medias. Y eso es porque muchas de sus víctimas entraban en un estado de shock, y no era raro que algunas murieran aún durante el mismo castigo. Y ahora voy a mencionar algunos detalles, pero no para ser sensacionalista o para impresionar a alguien, sino para que entendamos lo que realmente ocurrió. No quiero suavizar lo que nos presenta la Escritura. Todo esto forma parte del sufrimiento que soportó el Cordero de Dios. Antes de comenzar el azote, despojaban a la víctima de su ropa y la ataban a una pequeña columna de piedra. Hace algunos años, la revista de la Asociación Médica Americana publicó un estudio bastante detallado sobre los aspectos médicos de la flagelación y la crucifixión de Jesús. Su descripción de la flagelación comienza de la siguiente manera. Mientras los soldados romanos descargaban golpe tras golpe sobre la espalda de la víctima, los fragmentos de hierro y hueso incrustados en las correas cortaban la piel y desgarraban los tejidos debajo de ella. A medida que continuaba la flagelación, las heridas se profundizaban hasta alcanzar los músculos,
dejando largas franjas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre pronto llevaban a la víctima al borde del colapso circulatorio. La cantidad de sangre que perdía una persona durante este castigo bien podía determinar cuánto tiempo sobreviviría después en la cruz. No cabe duda que Jesús soportó una golpiza brutal. Y es importante recordar que estos soldados romanos no solo estaban siendo utilizados por Satanás para atormentar al Señor, sino que además despreciaban profundamente a los judíos. Mateo nos dice que no participaron solamente un par de soldados, sino que todo un batallón se reunió alrededor de Jesús. Mateo 27:27. Todos querían burlarse de aquel supuesto rey de los judíos. E incluso habían conseguido espinas para añadir más dolor y más humillación a la acusación que pesaba sobre él. Mateo describe la escena de esta manera: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Mateo 27:28-29. Por cierto, ese manto escarlata que le colocaron para burlarse de la afirmación de que Jesús era el rey, no era una túnica larga como suele aparecer en pinturas o representaciones tradicionales. La palabra griega utilizada aquí describe una capa corta que usaban oficiales militares de alto rango, así como reyes y emperadores, y era más bien una prenda que cubría los hombros. Se sujetaba cerca del cuello y no llegaba más abajo de los codos. Mateo continúa diciendo que, arrodillándose delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!» Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y mientras todo esto estaba ocurriendo, ¿qué hacía Jesús? Mientras sentía un dolor insoportable, con sangre corriendo por su rostro, espalda y piernas, ¿qué hacía? Él permanecía en silencio. Quizá gemía por el dolor, pero no estaba respondiendo, no se defendía, no amenazaba, no maldecía. Permanecía allí, cumpliendo las palabras del profeta Isaías: «Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca». Isaías 53:7. Quizás, mientras soportaba aquella humillación, miraba más allá de aquel momento, hacia ese día, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahora bien, cuando Jesús comienza a dirigirse hacia el Calvario, Lucas nos presenta a un hombre que de repente pasa de ser un espectador anónimo a convertirse en una figura importante dentro de la escena. Lucas escribe en el versículo 26: «Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús». Los evangelios nunca nos dicen que Jesús cayó mientras avanzaba por las calles de Jerusalén rumbo al Calvario, y de hecho los condenados a crucifixión no cargaban la cruz completa, que podía pesar más de 130 kilos. Solamente solían llevar el travesaño horizontal. Evidentemente el centurión comprendió que Jesús ya no estaba en condiciones de cargar nada más, así que obligó a un hombre que estaba allí observando, un hombre llamado Simón, a que lo hiciera. Ahora bien, Simón había viajado a Jerusalén desde Cirene, una región romana ubicada en lo que hoy conocemos como Libia. Unos 300 años antes del nacimiento de Jesús, muchos judíos se habían establecido allí. Y para cualquier judío piadoso, celebrar la Pascua en Jerusalén era el viaje de sus sueños. Todo judío deseaba hacerlo al menos una vez en la vida. Simón vivía a unos 1,300 kilómetros de Jerusalén.
No sabemos si esta era su primera visita, pero sí sabemos que va a ser la más importante de toda su vida. Finalmente había llegado a Jerusalén, se había unido a la multitud que comentaba con asombro la noticia de un hombre judío condenado a morir crucificado, y de repente siente el lado plano de una espada romana sobre su hombro. Eso equivalía a una orden oficial. Los romanos podían obligar legalmente a cualquier persona a prestar servicio temporal, y en ese momento le ordenan cargar la cruz de aquel condenado. Ahora imagina esta escena. Encabezando la procesión, iba un soldado romano llevando un cartel llamado Titulus. Ese cartel describía el delito por el cual iban a ejecutar a la víctima. Normalmente lo fabricaban de madera, lo colocaban sobre un poste y lo levantaban para que todos pudieran leerlo. Más tarde lo fijarían sobre la cruz. Y en este caso decía simplemente: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19 nos informa que Pilato ordenó escribirlo en 3 idiomas: en hebreo, el idioma del pueblo judío; latín, el idioma del Imperio Romano; y griego, el idioma internacional de aquella época. Pilato sabía perfectamente que ese mensaje iba a enfurecer a los líderes judíos, y de hecho ellos intentaron que lo cambiara. Pero Pilato se negó. Así que aquel soldado que lleva el cartel encabezaba una procesión pública que avanzaba por calles repletas de gente. Detrás de él venía el condenado, normalmente cargando el travesaño de la cruz. Y aquí encontramos algo muy significativo, y es que cuando una persona cargaba esa viga, el travesaño de la cruz rumbo al lugar de ejecución, estaba anunciando públicamente su propia culpabilidad. Pero Jesús no iba a morir porque fuera culpable. Los culpables somos nosotros, y de alguna manera, Simón termina representando a toda la humanidad culpable. Detrás de él camina Jesús, siguiendo un cartel que proclama exactamente quién es: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Escrito en 3 idiomas. Podríamos decir que ese cartel fue el primer tratado evangelístico de la historia. Y lo más sorprendente es que lo redactó un político pagano. Mira, una vez más, podemos ver aquí que Dios reina por encima de los gobernantes de este mundo, en cada generación, en cada nación. Y esa es una verdad que nunca debemos olvidar. Ahora, Lucas nos presenta a otro grupo de espectadores, en el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Estas mujeres al borde del camino lloraban por la injusticia de la muerte de un hombre inocente. Pero Jesús estaba mirando mucho más allá de ese momento. Mientras ellas se enfocaban en su sufrimiento presente, el Señor estaba anticipando la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Durante los años del ministerio de Jesús, la nación de Israel había sido como un árbol verde. Había sido una época de bendiciones y milagros y oportunidades espirituales extraordinarias. Pero como escribe Warren Wiersbe, la nación rechazó a su Mesías y terminó convirtiéndose en un árbol seco, listo para el fuego del juicio. Y ese juicio que Jesús estaba anunciando llegaría unas décadas más tarde, cuando el general romano Tito sitiara la ciudad de Jerusalén. El hambre, de hecho, llegaría a ser tan extrema que algunas personas terminarían comiéndose a sus propios hijos, y finalmente los romanos tomarían la ciudad, crucificarían a miles de judíos,
destruirían el templo y arrasarían gran parte de Jerusalén. El historiador judío del primer siglo, Josefo, escribió que Tito dejó de crucificar prisioneros solamente porque se quedó sin madera. Nota esto, Jesús está llorando aquí por la nación que lo ha rechazado. Y finalmente la procesión llega al Calvario. Lucas escribe en los versículos 32 y 33, «Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda». Originalmente la crucifixión consistía en clavar a una persona a un árbol o a un poste vertical. De hecho, en griego la misma palabra puede traducirse como árbol o madero o cruz. Los persas inventaron este método de ejecución. Ellos adoraban a Ormuzd, el dios de la tierra, y no querían contaminar la tierra con el cuerpo de un criminal ejecutado. Así que levantaban a la víctima sobre un poste. Con el tiempo esa misma práctica se extendió a otras culturas y finalmente llegó a Roma. Los romanos entonces la perfeccionaron, si podemos usar esa palabra, para prolongar el sufrimiento de la víctima durante el mayor tiempo posible. Y es que no había una forma más humillante de morir. La crucifixión representaba la máxima vergüenza pública. Significaba la pérdida total del honor, la reputación, la dignidad. De hecho, en las ruinas de Pompeya, incluso encontraron un grafiti con una frase que decía, «Sé crucificado». Era un insulto. La palabra crucifixión significa literalmente ser fijado a una cruz. Y el verbo latín, cruciare, significa torturar o atormentar. Y era en verdad una muerte lenta y dolorosa y muy humillante. Pero en el caso de Jesús es importante que entendamos algo más profundo, y es que la crucifixión no era importante solamente por el sufrimiento físico que implicaba, era importante por lo que representaba espiritualmente. Los judíos del primer siglo consideraban que una persona colgada de un madero estaba bajo la maldición de Dios. La ley lo enseñaba claramente. Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, declara que quien era colgado de un madero estaba bajo maldición, o sea, había sido rechazado por Dios. Precisamente por eso el Sanedrín insistió tanto en que Jesús fuera crucificado. Normalmente se castigaba a los blasfemos apedreándolos, pero en este caso querían algo más, querían la máxima condena posible. Es que nada comunicaba culpabilidad de manera más contundente que una crucifixión. Si lograban crucificar a Jesús, tendrían una prueba irrefutable a los ojos del pueblo de que Jesús no era solamente un blasfemo, sino que era alguien completamente rechazado por Dios. El apóstol Pablo tenía precisamente esta verdad en mente cuando escribió en Gálatas 3, versículo 13, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero». Y eso era exactamente lo que los líderes religiosos querían comunicar. Según ellos, no había manera de que Jesús fuera el rey de los judíos. No había manera de que fuera el Mesías. No había manera de que fuera el Hijo de Dios. Después de todo, miren dónde terminó. Miren cómo murió. Fue crucificado. Caso cerrado. Fin de la historia. Y para este mundo parecía que realmente era el fin de la historia. Ahora bien, permíteme tomar un momento para corregir la imagen que muchas personas tienen en mente cuando piensan en la crucifixión. Una cruz romana completa podía pesar más de 130 kilos. Y por esa razón es poco probable que los condenados arrastraran una cruz completa por largas distancias y luego cuesta arriba, especialmente después de haber soportado la pérdida de sangre y el sufrimiento de la flagelación.
Las fuentes históricas sugieren que el poste vertical solía permanecer instalado permanentemente en el lugar de ejecución. Los romanos lo llamaban stipes. También sabemos que durante la vida de Jesús, los romanos crucificaron a miles de personas. Era uno de sus métodos favoritos de ejecución. Jesús, entonces, habría cargado solamente la pieza de madera horizontal, conocido como patibulum. Los soldados cargaban esa viga sobre los hombros de la víctima y con frecuencia la ataban a los brazos extendidos. Normalmente pesaba entre 35 y 55 kilos. Además, la cruz solía tener un sistema de ensamblaje simple, donde el travesaño tenía una abertura en su parte central para encajar sobre el poste vertical. Entonces, cuando la víctima llegaba al lugar de su crucifixión, colocaban la viga en el suelo, obligaban al condenado a acostarse boca arriba y entonces clavaban sus manos a la madera. Investigaciones arqueológicas recientes sugieren que los clavos probablemente atravesaban la parte superior de la mano, cerca de la base del pulgar, y salían a la altura de la muñeca, mientras fijaban la mano al madero. Después, los soldados levantaban a la víctima junto con la viga y la hacían calzar sobre el poste vertical. Hay otro detalle de la crucifixión que muchas veces pasa desapercibido, y es que muchas cruces incluían una pequeña pieza de madera llamada sedile, que significa literalmente asiento. Era una especie de soporte sobre el cual descansaba parcialmente el peso de la víctima. Eso permitía doblar las rodillas y apoyar los pies contra el poste vertical, y luego los soldados clavaban los pies al madero. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús les mostrará a sus discípulos sus manos y sus pies, lo que parece indicar que ambas manos y ambos pies fueron clavados individualmente. Este pequeño soporte también prolongaba la agonía. El estudioso bíblico Merrill Unger escribió que existen registros históricos de personas que sobrevivieron hasta 9 días en una cruz. Una vez más, la crucifixión estaba diseñada para ser una de las formas más lentas y dolorosas de morir. Y si los romanos necesitaban acelerar la muerte de la víctima, simplemente podían quitarla de ese soporte y quebrarle las piernas. Sin la capacidad de incorporarse para respirar adecuadamente, la persona moría en cuestión de minutos. Y hay otra imagen que también necesita corrección, y es que muchos imaginan una cruz enorme elevándose varios metros sobre la multitud, y sin embargo las cruces no solían superar los 2,5 metros de altura. Eso permitía que las personas se acercaran al condenado, lo insultaran, lo escupieran, se burlaran de él cara a cara, que fue exactamente lo que hicieron con Jesús. Algunas víctimas incluso morían después de sufrir ataques de animales salvajes durante la noche. Un historiador escribió que los buitres solían sobrevolar el lugar de la crucifixión, esperando que la multitud se dispersara. Y es por eso que cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2 acerca de la humildad de Cristo y de su obediencia hasta la muerte, él añade las palabras «y muerte de cruz», como si dijera, y no cualquier muerte, la muerte más vergonzosa y humillante que hay, muerte de cruz. Jesús debía morir de esa manera. Él debía cumplir la ley, convirtiéndose en maldición por nosotros y cargando sobre sí la maldición de nuestro pecado. La multitud no reconoció quién era Jesús realmente. Los romanos no entendieron que Él realmente era el Hijo de Dios. Así que lo maltrataron, se burlaron de Él y finalmente lo crucificaron. El Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo. Murió por el pecado de aquella nación que lo rechazó.
Murió por el pecado de los líderes políticos y religiosos que lo condenaron injustamente. Jesucristo murió por el pecado de cada ser humano. Y eso te incluye a ti y a mí. Jesús estuvo dispuesto a ser rechazado en la tierra para que tú y yo nunca seamos rechazados en el cielo. Esto es para todos los que hemos venido al Calvario y hemos confiado en su muerte para recibir vida. Él sufrió para darnos salvación. Y para todos los que han confiado en Él existe una promesa maravillosa, y es que un día lo veremos cara a cara. Él no solo murió, sino que Él resucitó. Lo veremos cara a cara, ya sea al partir de esta vida o cuando Él regrese por su iglesia. Porque Él no solo murió, sino que Él resucitó al tercer día. Esa es la esperanza de todos los que hemos confiado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la esperanza de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes? La base de la cruz toca la tierra como si declarara que Dios descendió del cielo para acercarse a la humanidad. Y sus brazos se extienden hacia ambos lados como si dijera: todo aquel que quiera, venga, yo lo recibo. Así que déjame preguntarte hoy, ¿has venido ya a los pies de la cruz donde Cristo murió? ¿Has acudido a aquel que voluntariamente escogió morir allí? Si todavía no lo has hecho, ven a Él hoy. El Salvador que fue rechazado por los hombres quiere recibirte a ti hoy y reconciliarte con Dios para siempre. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada El camino de Jesús hacia la cruz. Con ella concluimos nuestra serie A la sombra de la cruz. Durante esta serie, miles de personas han podido profundizar en el relato bíblico de la pasión de Cristo. Y eso ha sido posible gracias a creyentes que, con sus ofrendas, hacen posible este ministerio. Si Dios ha usado estas enseñanzas para fortalecer tu vida, te invitamos a apoyarnos para que podamos seguir produciendo estudios bíblicos como este y ponerlos gratuitamente al alcance de miles de personas alrededor del mundo. Puedes hacerlo en sabiduriainternacional.org/ofrendar. Acompáñanos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.